¿Cómo estamos? Nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto nuevamente compartirles lo poco que sé o lo poco que pues he vivido en el transcurso de mi vida. Y en esta ocasión esta plática la he dado infinidad de veces y la he compartido con diferentes jóvenes y hoy me gustaría compartirla con ustedes. ¿Qué es lo que quiero tratar? ¿Qué es lo que quiero platicar en esta ocasión? En esta ocasión me gustaría platicar de los retos que tiene la ingeniería en el futuro. ¿Por qué? Pues en este caso, si estás estudiando una ingeniería, puedas fortalecer esas decisiones y puedas saber que esa es la carrera que corresponde a lo que tú estabas buscando, a ese ideal, a ese idóneo, a ese proyecto de vida que te habías formado. Si estás por decidir una carrera y estás considerando alguna de las de ingeniería, pues esto te sirva para fortalecer esa decisión o en su defecto, para empezar a ver hacia dónde es a donde tenemos que voltear, qué son los otros factores que tengo que considerar para que pueda tomar una buena decisión. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría empezar esta charla. ¿Qué es lo que me gusta siempre presentar cuando empiezo a platicarles sobre estos retos de la ingeniería? Pues lo que me gusta platicarles es el hecho de que tenemos que primeramente saber en dónde nos encontramos, qué es lo que ha sucedido en nuestro mundo. Aquí podemos observar, pues en esta imagen, el hecho de que el mundo está totalmente en la oscuridad. Sería un mundo de noche, pero este mundo de noche no es porque esté totalmente dormido, sino se han hecho diferentes cosas. ¿Cómo qué cosas? Pues aquí es en donde me gusta ver iniciativas como parte de Iron Man, esa parte tecnológica, cibernética, el poder mejorar la construcción de presas, no sé, la movilidad que tenemos. Imagínate tener esos carritos que desarrolló la NASA y poder acoplarlos, poder hacer movimientos que antes no pensábamos que se podían hacer tan fácilmente. Un material que se puede regenerar, que puede el contacto del agua, todas las grietas que se hacen en las estructuras, en las construcciones, se puedan regenerar de manera rápida, de manera ágil. O esta que está presentando aquí abajo, el hecho de llevar esa sustancia vital para todo ser humano que es el agua, a los lugares en donde no existe el agua. Imagínate el poder capturar la niebla. O el que tengo aquí arriba. Imagínate todas las veces que has pasado por un puente en automóvil y escuchas ese golpeteo, escuchas esa parte que se siente el paso de la calle al puente. Bueno, ya aquí desarrollaron la solución. ¿Para qué? Pues para que no exista ese golpeteo. Ahora, esto es lo que ya existe actualmente. ¿Qué es lo que quiero darte a conocer? Pues bueno, en este caso es, primeramente, ¿qué es lo que se ha desarrollado? ¿Por qué? Porque no estamos iniciando en cero. Tú cuando estés estudiando una carrera, si apenas vas a ingresar, si estás en la secundaria, si estás en la prepa, te vas a enfrentar a mayores desarrollos. Es decir, ya no estás solo, ya no estás empezando de cero. Y para ello me gustaría platicarte, porque pues, obviamente conocemos esta imagen, esta torre todos la conocemos, la hemos visto por lo menos. Me gustaría preguntarte algo. Imagínate que yo pudiera poner a lo más alto de esta torre 3 objetos. Y vamos a llamarle objetos. Voy a poner un elefante, voy a poner una pluma y voy a poner a una persona. Ahora, imagínate que yo lograra tenerlos suspendidos en lo más alto de esta torre y en algún momento, ¡faz!, los suelto. Pregunta que te hago es, ¿quién llegaría más rápido? ¿Quién tocaría el piso más rápido? ¿Lo haría el elefante, la pluma o la persona? Si tu respuesta fue el elefante, correcto, muy bien. Si tu respuesta es los 3 llegan al mismo tiempo, también muy bien. Pero para que los 3 lleguen al mismo tiempo necesitamos algo adicional. Si yo en estos momentos la pregunta que hice es ¿qué pasa si los pongo arriba de la torre? La respuesta inicial es la correcta. Si yo los pongo hasta arriba de la torre a los 3, el primero que va a llegar al piso va a ser el elefante, no hay de otra. Y el último que va a tocar el piso, ¿quién va a ser? La pluma. Sin embargo, vámonos ahora hacia atrás, En ese pasado, Galileo planteó algo interesante. Galileo planteó y él afirmaba que si lográramos poner dentro de un espacio en donde no hubiera fricción
dos objetos, es decir, una bola de cañón y una pluma, y los soltáramos, estos dos objetos llegarían al mismo tiempo al piso. Mi pregunta que yo te haría, cuando planteó esto Galileo, ¿cuántos le creyeron? ¿Cuántos lo tiraron de a loco? La respuesta es correcta. La mayoría, si no es que todos, lo tiraron de a loco. Nadie le creyó la propuesta que él estaba haciendo. Razón por la cual, si no le creyeron, no siguieron líneas de investigación hacia lo que él estaba planteando. Bueno, imagínate que en nuestra actualidad se ha desarrollado tanto la ingeniería, se ha desarrollado tanto la ciencia, que hemos logrado replicar esa cámara en la cual no hay absolutamente nada de fricción. Y la fricción que nos permite tener en nuestro ambiente normal es el aire. Entonces, imagínate una cámara al vacío, completamente aislada del aire, en la cual pudiéramos soltar estos dos objetos que Galileo planteó, que era esa bola de boliche y esa pluma, y ver qué es lo que sucede en un vacío absoluto. Veamos este video, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está presentando este video. Si nos damos cuenta, los dos objetos van cayendo al mismo tiempo, lo cual nos indica que en algún momento los dos objetos van a llegar al piso al mismo tiempo. Esto lo que quiere decir es que Galileo, aquello que planteó hace cientos de años, era real. ¿Qué hubiera pasado si hubieran creído, si le hubieran dado esa veracidad a lo que él nos estaba diciendo? Hubiéramos desarrollado seguramente aún más cosas. Ok, por tomando en cuenta esto, pues entonces me gustaría ahora sí abordar parte de los retos que hemos tenido o que vamos a tener. Para ello, pues bueno, siempre me gusta presentar estas piezas, a lo mejor las ubicas, a lo mejor no las ubicas. Estas son piezas por lo regular metálicas, son piezas de un automóvil. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es un cigüeñal, nos encontramos una biela, nos encontramos un pistón. Ellos están hechos de materiales metálicos. Y alguien podría decir, bueno, es que sí, el motor está hecho de metal, está hecho de hierro fundido, está hecho de aluminio, está hecho de acero, está hecho de diferentes materiales férreos, de materiales metálicos. Okay. Sin embargo, si yo te dijera que hace alrededor de unos 7, 8 años, Japón quiso desarrollar una nueva tecnología en los automóviles, en los motores. ¿Qué es lo que él estaba desarrollando? Estaba desarrollando un motor hecho de cerámica. Imagínate esos materiales, esas piezas que nosotros pensábamos que eran únicamente metálicas, por ejemplo esta válvula que tengo acá, que es metal. Imagínate desarrollar una pieza como estas de cerámica. Cerámica pensamos que si la soltamos se va a romper. Bueno, el metal no. Sin embargo, existen otras propiedades que a lo mejor los japoneses en su momento observaron y quisieron verificar qué tan viable era. Entonces, esto me lleva a las pláticas que yo tenía con mi papá. Mi papá trabajaba en una empresa. Esa empresa era armadora de automóviles. Esta es la máquina en la que él trabajaba. Era una rectificadora. Pero para que las piezas pudieran llevar a una rectificadora, lo que tenía que suceder es primero darle un proceso, de generar la pieza, darle forma y demás. Que esta máquina precisamente lo que hace es realizar esos procesos. En este caso es un torno. Pero también necesitábamos una fresadora, necesitamos un taladro vertical, necesitamos una mandriladora para poder darle la forma que nosotros hubiéramos pensado de esa pieza, ese dispositivo. Sin embargo, para que empezara a trabajarse la pieza, lo primero que se tenía era que cortar el material. Imagínate que en ese entonces mi papá, para poder recibir una pieza en esta máquina en la cual trabajaba, tenía que esperar alrededor de 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Porque tan solo 2 semanas era lo necesario, lo indispensable para cortar los materiales. Así, tal cual.
Para poder cortar un acero, para poder cortar un material que necesitaban trabajar, a veces se llevaban hasta 2 semanas. Imagínate después el proceso en la máquina que te estoy presentando y posteriormente imagínate el poder seguir trabajándolo. ¿Qué es lo que te presento ahora? Bueno, algo de lo que ya hemos logrado es desarrollar máquinas con la ingeniería necesaria y con la tecnología tan avanzada que podemos hacer cortes con agua, con arena, con láser, con plasma y los podemos hacer en cuestiones de segundos. Eso que trabajábamos en 2 semanas, ahora lo podemos reducir en tiempo. Imagínate, eso significa que entonces ya estamos reduciendo el tiempo, ya podemos hacer más cosas. Algo interesante a mí me llamó la atención esta láser. Esa láser te limpia el óxido de los metales y es amigable de las personas. Si alguien pone la mano y pasa el láser, no pasa absolutamente nada. Pero también se han desarrollado tanto las tecnologías que no nada más mejoramos el corte de los materiales, sino ahora tenemos máquinas que no tengo que pasarlas por un torno, una fresa, por un madrilado, sino es una sola máquina la que puede hacerme todos esos procesos a la vez. Eso significa que ahora, para que pudiera yo llegar esa pieza a una rectificadora, que es en donde trabajaba mi papá, en 4 semanas lo reducimos a lo mejor a días. Y voy a agregarte otra cosa. Imagínate que ahora ya contamos con unas maquinitas que las puedes conectar a tu computadora y se llaman impresoras 3D. Ahora, lo que tú puedes hacer como ingeniero es pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero diseñar? Lo hago, lo trabajo, lo hago en mi computadora, lo diseño, lo fabrico en esa imagen en tercera dimensión, conecto mi computadora, le mando los datos y genero los dispositivos. Lo que te estoy diciendo es que en esta actualidad hemos reducido el tiempo de prueba, lo cual significa que entonces, ¿en dónde va a estar el límite para que tú puedas desarrollar nueva ingeniería, nueva tecnología, puedas aplicar todos los conocimientos que ya tenemos? ¿Quién va a ser el límite? Tu imaginación. El límite vas a ser tú. Tú vas a ser el límite hasta dónde quieres llegar. Y para continuar con esta presentación de qué es lo que ha sucedido, hasta dónde hemos llegado, te voy a presentar el primer auto. Este es el primer auto. El primer auto lo que tiene es 1 o 2 caballos de fuerza. Imagínate 1 o 2 caballos de fuerza. O sea, literalmente imagínate a una persona arriba de su auto, 2 caballos al frente y jalándolo. Bueno. Pues esto es interesante porque en un auto se integran todas las carreras existentes en el momento. En ese entonces estaba la mecánica, la eléctrica. Me llamó la atención cuando encontré el video de cómo lo arrancaban con tipo crank, es decir, como tipo inercia. Una vez de que lograban encenderlo, pues ya funcionaba y ya podían moverse. Pero imagínate que en ese entonces estaban integradas ahí las ingenierías que conocíamos. Las ingenierías se han desarrollado, la tecnología se ha desarrollado, los especialistas se han desarrollado, las profesiones se han desarrollado. Imagínate que de esos carros de 1 o 2 caballos de fuerza, actualmente podemos diseñar, fabricar y tener autos como este. Autos que nos presentan una tecnología impresionante. Autos que van más allá, van hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahora este automóvil no está hecho únicamente de metales. Este auto está hecho de fibra de carbón. Su motor ya no es únicamente metales, sino ya tiene otras características, tiene otras aleaciones, tiene otros materiales. Ya tiene mucha electrónica, tiene mucha automatización, sensores, actuadores. Ya no es tú el único que manejas, sino ya el auto puede retribuirte información para que puedas actuar, para que puedas decidir. Imagínate que hasta ahí hemos llegado. Ahora, lo que yo te puedo decir es, ten mucho en consideración que la tecnología, la ingeniería y las ciencias, y sobre todo la tecnología, porque va muy ligada, la tecnología a todas las demás ramas. La tecnología tiene o ha tenido un crecimiento exponencial.
Y este crecimiento exponencial vamos a regresar a lo que son nuestros cursos de matemáticas. En algún momento voy a subir un video de lo que son las funciones y ahí voy a explicar más a detalle. Pero en esta ocasión, una función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial no es otra cosa que si yo tengo un plano, la función exponencial es vamos creciendo lentamente y posteriormente vamos creciendo de manera mucho más rápida. Esto ya se está dando. ¿Cómo se está dando? Lo que te acabo de explicar te lo voy a demostrar. ¿Cómo te lo demuestro? Y verifica todas estas imágenes que están apareciendo y ve las fechas. Ubica qué tiempo tardó tu papá en tener en su auto un reproductor de cassette, si llegamos a tenerlo. O imagina qué tiempo tardó un compacto, qué tiempo tardó una memoria USB. Si te das cuenta, los tiempos de cada uno de ellos se fue reduciendo. Ya no digamos de estos. El tiempo cada vez es más pequeño y las aportaciones en tecnología, en ingeniería, están siendo cada vez más rápidas. Lamento decirte que esta parte corta, esta parte lenta de crecimiento ya la pasamos. Estamos ahora en un crecimiento demasiado rápido. Y pues bien lo dice ahí. Ahí es en donde está entrando la industria 4.0. El trabajo de la manufactura, el trabajo de la tecnología, del análisis de datos, de la electrónica, de muchas carreras involucradas, que está dando pauta a que también el costo de la tecnología está reduciéndose, la tecnología está creciendo. Entonces estamos llegando a esta cuarta revolución, esta revolución más bien industrial que está determinada como industria 4.0. Ahora bien, algo que me gustaría que tú también tuvieras en cuenta para poder saber si estamos en la carrera correcta o si es lo que yo pretendo ser en el futuro como ingeniero, es, toma en consideración esto. Toma en consideración que el mundo cambia todo el tiempo. El mundo evoluciona, el mundo tiene modificaciones. Algo interesante que yo te puedo decir es una proyección porque no tenemos cómo adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero una proyección para ese 2030 de este mundo en el que estamos viviendo son los siguientes datos. Algo interesante son las estadísticas, la probabilidad, las matemáticas. No es una bolita de cristal que nos diga cómo va a ser el futuro, pero sí nos ayuda a predecir. Entonces, en base a eso, voy a borrar aquí para poder seguir trabajando contigo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que quiero mostrarte ahora es, en ese futuro, en ese 2030, lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es a una mayor población. Está calculándose que en el 2030 vamos a alcanzar los 8.500 millones de personas, estadísticamente. Segundo, vamos a tener mayor población, eso significa que vamos a necesitar más alimentos, vamos a necesitar más recursos, vamos a estar contaminando de cierta manera más nosotros como personas porque estamos despidiendo dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y no obstante, de que vamos a tener más personas más personas en el mundo, va lo siguiente, vamos a tener más personas mayores. Van a haber más personas de 65 años que jóvenes. Un dato muy interesante y que impacta directamente en ingeniería. Y ahorita te voy a decir por qué impacta directamente en ingeniería. Lo siguiente es, estadísticamente están considerando que las personas en estado de obesidad van a crecer también. Es decir, por alguna u otra razón que ya lo estamos viviendo, van a crecer el número de personas en estado de obesidad. Diríamos, la película de Wall-E no estaba muy lejos de lo que va a suceder y pues obviamente tenemos que empezar a contrarrestar esto que va a suceder. Alguien diría en estos momentos, ya sé entonces cuál es mi carrera. Mi carrera es el área de salud para poder hacer que ellos bajen la parte nutricional, etcétera, etcétera. No, bueno sí,
Por eso ya lo tenemos que ver desde ahorita. El detalle es que si esto se cumple, que de entrada las personas mayores van a existir, más personas mayores que jóvenes, y personas en estado de obesidad también van a estar, entonces tu primer punto es, ¿qué haces tú? Y sobre todo en ingeniería. ¿Por qué? Porque alguien podría decirme, oye, pero entonces personas mayores, personas en estado de obesidad, entonces los recursos se van a ir más hacia el área de salud. Y entonces, ¿qué va a pasar con la ingeniería? ¿Qué va a pasar con las ciencias? Ojo, tranquilo, cuidado, espérame. Te voy a presentar algo. Yo viví la experiencia de 2 meses en un hospital. Tomemos en cuenta lo que acabo de mencionar. Más personas mayores, menos número de jóvenes. Entonces, tenemos más personas mayores, menor número de jóvenes. Este menor número de jóvenes entonces no van a poder cuidar a todas estas personas mayores. ¿Qué hacemos? Bueno, muchos pensarían, como hace un momento lo dije, pues vamos a dejárselos al área de salud. Que ellos lo resuelvan. No, estaremos perdidos. Necesitamos entrar nosotros como ingenieros. ¿Por qué? Porque estos 2 meses que yo te estoy platicando que viví de experiencia, me di cuenta de todas las necesidades que hay en un hospital. ¿Te has puesto a pensar el número de pacientes que están en el hospital, el número de familiares que pueden estar cuidando a un paciente al mismo tiempo, el número de camilleros, el número de personal, de enfermeras y demás? Imagínate. Lo que me di cuenta es que no existen las herramientas todavía. Te estoy hablando de lo más sencillo que es una cama, una camilla, el traslado de los pacientes para sacar estudios, para moverlos de cuarto. Ok, ¿sabes cómo lo hacen? Enrollan la sábana y jalan al paciente de un lado a otro. Si está muy pesado, tienen que ver 2 personas. Entonces, para que se reúnan 2 personas, tiene que pasar tiempo para poder medio cargarlo y pasarlo. Aquí es en donde entra mi pregunta. ¿Por qué no hacer sistemas mecánicos de los más simples, de los más sencillos, que nos ayuden a mover a esa persona sin tener que lastimarla, sin lastimar al camillero, sin lastimar a los pacientes, a los familiares? Mi pregunta que yo te hago también es ¿cuántos aparatos de instrumentación hay? ¿Cuántos aparatos de estudio hay en cada hospital? Una máquina de rayos X, un tomógrafo, un ultrasonido, un laboratorio químico. ¿Y cuántos estudios se requieren al día? ¿Cuántas personas, cuántos pacientes tienes en el hospital? ¿200, 300, 400? Ahí es en donde entra también la ingeniería. ¿Por qué no empezar a optimizar esos tiempos, esos procesos, optimizar recursos, personas? Y no es otra cosa más que ingeniería, es un proceso industrial lo que tenemos que empezar a trabajar ahí. El cómo saber, cómo empezar a trabajar, diseñar esos procesos, optimizarlos. Y después de que los optimices, ¿por qué no entrar las otras ingenierías, tecnologías, programarlas, automatizarlas? ¿Por qué no esos sistemas mecánicos sencillos los haces mejores? Ok, puede ser que ya existan, pero son muy costosos. Nuestra tarea, nuestros grandes retos es no generar ingeniería cara, sino en cierta manera empezar a reducir el costo. ¿Para qué? Para que muchas personas tengan acceso a ellas. Estamos hablando de que esas personas mayores van a vivir solas en su casa. Les tenemos que garantizar el poder estar solas en su casa y que se sientan seguras. Eso es una calidad de vida. En base a ello, pues ya hay iniciativas, ya hay quienes empezaron a trabajar en ello, pueden empezar a trabajar. Este ejemplo que te estoy mostrando aquí a mis espaldas, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es mueve las personas. ¿Por qué las mueve? Porque una persona no puede estar todo el tiempo acostada sin movimientos. Si está todo el tiempo acostada y sin movimientos, ¿qué es lo que va a suceder? La piel se gangrena, se le hacen agujeros literalmente. Razón por la cual lo que debe de hacerse es estar moviendo. Pero hay pacientes que crecen por su enfermedad, hay pacientes que ya no se pueden mover, hay familiares que no pueden moverlos. Ahí es en donde entramos nosotros como ingenieros. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Voy a la siguiente parte, que es otro reto que vamos a tener todos nosotros como ingenieros. Es las ciudades que conocíamos antes. El transporte que conocemos actualmente no va a poder seguir siendo igual. ¿Y a qué me refiero con no va a poder ser siendo igual? Me estoy refiriendo al hecho de que
Si existen más personitas como estas, que estamos hablando de que van a crecer estadísticamente, pues obviamente todo cambia. No puedes tener el mismo transporte y la misma ergonomía en los asientos. No puedes tener el mismo edificio, las mismas estructuras, los mismos puentes con las mismas características. Estamos hablando de que si hay personas con mayor peso, entonces el peso promedio de todos los habitantes de un edificio va a aumentar. Y si tú lo construiste pensando que tu promedio de peso va a ser 100 kilos, y resulta que en 5 o 10 años ese edificio va a albergar a personas con un peso promedio de 150 y no lo calculaste, se te va a caer. Y no le digamos el hecho de que venga la parte de nuestro planeta, de nuestro clima, que lo voy a abordar más adelante. Entonces, esos son grandes retos que tenemos como ingenieros. Muy grandes. ¿Y quiénes los van a tener que abordar? Ustedes. Tú lo vas a tener que abordar. Si a ti te gusta la ingeniería, bienvenido. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho que hacer. Necesitamos muchas manos para poder resolverlos. También ya existen iniciativas, ya existe algo que puede trabajarse. ¿Cuál es el hecho? Bueno, algunas de las que tenemos aquí. Podemos pensar muy al futuro y empezar a trabajar en prototipos que puedan generar movilidad a las personas y sean independientes. Nuevamente, estamos hablando de personas mayores que van a vivir solas en su casa, pero también estamos hablando de personas que no tengan todas las posibilidades de moverse. Entonces necesitamos trabajar en ello. Esas son las iniciativas. Y te dije que iba a abordar algo más adelante. Y eso es uno de los grandes retos que también nos alberga y tenemos que abordar los ingenieros, es qué es lo que pasa con nuestro planeta. Los movimientos de él ya no son los mismos. El viento ya no es el mismo. Las aguas, los mares, los ríos, todo es diferente. Esto lo que propicia es que tengamos que también tener esas consideraciones para lo que diseñes. Lo que diseñes ahorita, lo que diseñemos ahorita nosotros como ingenieros, tenemos que estar pensando en a futuro. No va a funcionarte solo esto que estás diseñando para 2 años, 1 año. Tienes que estar pensando para más allá. Y si piensas en algo que pueda funcionar aún más allá, es mejor. Estoy hablándote de, imagínate ese edificio que te decía, en donde no calculaste que tu peso promedio aumenta en 10 años de 100 a 150. Y no obstante, no imaginaste que pueda caer una tormenta, una granizada, y en esa granizada te deje en el techo de tu edificio una capa de 30 centímetros de granizo. Es hielo, es peso adicional a esa estructura. Imagínate que no haya hecho esos cálculos. Esos son los grandes retos. Ese es el gran reto que tú vas a tener como ingeniero, ese es el gran reto que vas a tener como profesionista, como estudiante. Y si te apasiona como me apasiona a mí, créeme, es lo mejor que puedes vivir. Necesitas desarrollar más habilidades. World Economic hizo un análisis, un video, en el cual nos presentaban 10 habilidades que debes de tener en este 2020 para poder tener un trabajo. Esas habilidades no son académicas, es decir, no necesitamos esos ratoncitos de biblioteca únicamente. Y me podrías decir, bueno, voy a desarrollarlas cuando llegue yo a la universidad. No, puedes empezar desde ahorita. ¿Por qué? Porque un pensamiento crítico lo puedes desarrollar leyendo, no solo escribiendo y contrayendo palabras, escribiendo palabras que no existen. No, investiga, lee más. Eso es un desarrollo de pensamiento crítico y lo puedes hacer desde ahora. Trabajo en equipo. Inclúyete en algún equipo de deporte, algún juego deportivo en el cual tengas que interactuar con diferentes personas. Esas habilidades las puedes desarrollar sin necesidad de estar únicamente en la universidad. Puedes desarrollarlas en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y obviamente en la universidad. Y la universidad puede ayudarte mucho. Otro análisis que hace él es qué es lo que sucede o cómo podría ser el mundo en el 2045. ¿A qué nos podríamos enfrentar? ¿Qué es lo que podríamos encontrar en ese mundo? Y es parte de este video que también World Economic nos hace.
Es interesante. El mundo va a cambiar. Y aquí voy a tomar parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo que está sucediendo actualmente va a cambiar el mundo, va a cambiar las profesiones, va a cambiar toda la forma de actuar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay empresas que van a observar que no necesitan a cierto personal o necesitan capacitado de otra manera para poder atender este tipo de circunstancias. En estos momentos la situación nos agarró desprevenidos. Sin embargo, es un parteaguas para todo. No nada más va a afectar a la economía, no nada más va a afectar o está afectando a la parte de salud, sino está haciendo un cambio en las profesiones. En ingeniería, por supuesto, pero también está haciendo un cambio a nivel global. Y esto es importante también que tú lo consideres. Y con esto, ¿qué te digo? Todo se puede. Que no te digas, es que no puedo entrar acá, es que esa universidad está imposible, es que esa carrera jamás la lograría. Lo primero que debes de saber es si es lo que tú buscas, si eso es lo que tú quieres. Imagínate que esta persona que quiso escalar le dijeron, no, imposible que escales ahí, y él se haya quedado con ello, te puedo decir, nunca lo hubiera logrado. Si alguien pensó y dijera, ¿sabes qué? A mí me gustaría acampar en un árbol. Y dijeran todos, oh, ¿estás loco? ¿Cómo vas a acampar en un árbol? Y se quedara con ello, no estarían acampando en un árbol. Alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a diseñar un auto que pueda subir casi una pendiente a 90 grados. Y muchos le dijeran, ¿estás loco? ¿Quién va a poder subir una pendiente casi a 90 grados? Pues no estuviéramos viendo un auto subiendo una pendiente casi a 90 grados. Lo que te digo es, tú puedes lograrlo. Obviamente, tienes que a lo mejor sacrificar cosas. Fácil no va a ser. Imagínate acampar. Imagínate acampar en un acantilado. Imagínate. Ahora, como te dije, seguramente vas a tener que sacrificar algunas cosas. A mí me gusta andar en bicicleta. Me gusta la parte de montañismo. Poco de enduro. Me gusta hacer algunos saltos, irme por veredas y demás. Hay veces que te caes, te tienes que levantar. Pero cuando logras lo que habías propuesto, o te habías propuesto, créeme que la satisfacción es impresionante. Esto es ingeniería, estos son los retos que tiene la ingeniería. Lo que yo te diría es, si eso es lo que te apasiona, si eso es lo que te gusta, si es a lo que te quieres dedicar, bien por ti. Vas a sacrificar mucho. Sí, te mentiría si te dijera que esto va a ser fácil. No va a ser fácil. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cuando lo logres, cuando te gradúes, cuando seas todo un ingeniero, la satisfacción va a ser mucha. Y eso se le conoce como tenacidad. Eso es la tenacidad. Bueno, es lo que quería platicar contigo. Sin embargo, ahora me gustaría que vieras otro video que preparé con todas las carreras del área de manufactura. Fue un gusto estar contigo.